La mesa van a exponer Valentina Irolo y Alejandro Morea su trabajo Expresiones de la política en el interior, entre la Declaración de la Independencia y las autonomías, y luego va a exponer Leonardo Terziani, la Guardia Nacional en la Revolución de julio-agosto de 1893 en la provincia de Buenos Aires, un ejercicio de exploración, y luego vamos a tener comentarios a cargo de Fabianel Herrero y de Alejandro Morea. Así que bueno, cuando quieran. Bueno, arranco yo. Bueno, buenas tardes. Bueno, el trabajo que en realidad trajimos con Valentina hoy es el inicio de algo que veníamos, bueno, el inicio de un trabajo que supongo que vamos a continuar a lo largo de los meses y que pone a punto un poco algunas de nuestras discusiones de manera informal. Solemos trabajar el mismo periodo de tiempo y el mismo espacio muchas veces, que tiene que ver con La Rioja, con Tucumán, con Córdoba, con Santiago del Estero, y no solamente porque hemos cumplido este rol de directora y yo tesista, sino que también porque en la actualidad seguimos trabajando ese mismo espacio. Muchas veces nos encontramos reflexionando un poco en voz alta sobre expresiones de la política en el interior, o sobre cómo se da no solamente el proceso político en el interior entre la independencia y más o menos mediados del siglo XIX, sino también qué forma se asume un poco esa política. Entonces nos encontramos muchas veces hablando de los actores en sí mismos, digo, de personajes, de si uno lo encuentra, si no lo tiene, si lo encontraste en los archivos, qué sabes sobre uno, sobre el otro, pero también pensando a veces de manera en conjunta el proceso. Entonces decidimos empezar a poner en escrito algunas de esas cosas que nosotros venimos conversando, porque muchas veces no encontramos un punto de acuerdo y muchas veces sí, pero bueno, digo, más allá de lo circunstancial que es eso del encuentro de los puntos de acuerdo, los desacuerdos, la idea es empezar a reflexionar de forma un poco más sistemática, teniendo en cuenta el trabajo que viene haciendo cada uno, algunas cosas que hemos hecho en conjunto con anterioridad, pero pensando en una agenda de temas de acá en adelante. Sí, la idea en algún momento será escribir algún artículo que reúna un poco las conclusiones de lo que venimos pensando y lo que venimos haciendo, y que básicamente está centrado en esto, tratar de pensar no solamente en los actores políticos o en las ideas o en los proyectos o cómo se articula una cosa con otra, sino también pensar en una clave historiográfica. El trabajo que traemos hoy básicamente tiene un poco esta cuestión de reflexión más historiográfica y problemática, donde tomamos lo que vienen haciendo también algunos otros colegas que trabajan en este periodo y estos espacios, y también el espacio por ahí del litoral, que no es un espacio que frecuentemos tanto, y también cómo dialogan nuestros aportes en el campo en función de esas problemáticas que vienen delineando, vienen trabajando otros colegas. Después el trabajo, digo, está organizado en dos grandes apartados y unas reflexiones que no son unas conclusiones concretamente, sino que son unas ideas de líneas de trabajo y de aportes, que bueno, es un poco lo que vamos a presentarles y a contarles con mayor detalle. Bueno, el punto, es un poco retomando lo que decía Alejandro, el punto de partida tiene dos, este trabajo está basado en dos cuestiones que están entrelazadas. La primera tiene que ver con la legitimidad política, o si la legitimidad política
es una pregunta, ¿no? Solo se logró a través de mecanismos ideados para concretar, básicamente nos referimos a las elecciones, y en segundo término, si en formatos menos formalizados de la política, como pueden ser los motines, los levantamientos, etcétera, que también dieron legitimidad a los actores que los llevaron a cabo, pueden considerarse expresiones legítimas de la política. Sí pueden considerarse expresiones de la política, pero estamos pensando en función de la legitimidad de las expresiones de otro carácter, ¿no? Que no son las que están en teoría regladas. Sin duda, una de las cuestiones centrales de este periodo que tomamos con Alejandro, que es la primera década revolucionaria, tiene que ver con la cuestión, o está profundamente relacionada con la cuestión de la legitimidad y de prácticas que legitimen en realidad resultados políticos, y es lo que un poco queríamos reflexionar. La primera parte del trabajo entonces reflexiona sobre este segmento, sobre los mecanismos ideados para completar la legitimidad política, y acá aparecen básicamente dos mecanismos que la Revolución de Mayo parece iniciar, pero cuando uno va para atrás podemos ver que no es solo la Revolución de Mayo que inicia, que son los cabildos abiertos y las asambleas, digamos, ¿no? Y en este sentido, entonces, lo que nosotros vemos es una evolución de los cabildos abiertos como expresiones de la reunión de los vecinos que quieren discutir algunas cuestiones. Estaba arreglado que así fuera. Básicamente era una costumbre que el cabildo abierto se convocaba para discutir tasas o nuevos impuestos, etcétera. Pero esa reunión que ya estaba, o ese tipo de reunión que ya estaba de alguna forma reglamentada, va a ir mutando hacia otro tipo de asambleas y reuniones en forma de juntas. Sin duda que lo que nosotros nos preguntábamos un poco tenía que ver con hasta qué punto los cuerpos asamblearios y las juntas que fueron convocadas por la Revolución desde el primer momento para representar a los vecinos, entendidos en el sentido que va tomando el concepto ampliado, ¿no? Desde vecino como habitante de la ciudad hacia la ciudadanía, realmente si se concretaba allí la representación de ese cuerpo de vecinos o si no, digamos. Esa era un poco la pregunta. Las cuestiones que fuimos, como decía un poco también Alejandro, que fuimos viendo y que están unidas a esta cuestión de la representación en estos cuerpos, tienen que ver además con las tradiciones que ya existían en el antiguo régimen acerca de esta reunión en cabildos abiertos y esta reunión de vecinos. Y lo que pudimos ir observando, lo que se observa, es que estas reuniones lo que hacían eran constituirse en espacios de reclamo de autonomía de esos vecinos. Con el correr del tiempo y a partir de la Revolución, esos cabildos abiertos van a adquirir dos características. La primera, la de la espontaneidad, van a reunirse, van a generarse de manera espontánea esta reunión de vecinos y para poder resolver cuestiones de índole política, y por otro lado van a concomitar o van a cohabitar con otras formas de reunión que son estas que decíamos antes, asamblearias o de juntas, que son convocadas por el propio poder revolucionario. Entonces, estas dos formas están cohabitando. Sin embargo, la que parece persistir y la que parece ser la más usual, por lo menos en esta década, y podemos ver un poquito más allá, es la de esta reunión de los cabildos abiertos como una práctica asamblearia que va a tratar de reemplazar o que va a reemplazar finalmente a estas asambleas que van a arreglar estatutos, el del 11, el del 15 y la reforma del 17. Los reglan, digamos, de alguna forma, les dan una forma. No obstante, estas expresiones antiguos regimentales, que son los cabildos abiertos, siguen existiendo. ¿Por qué siguen existiendo? Es un poco lo que empezamos a ver y a preguntarnos en este trabajo, y tomando, como decía Alejandro, trabajos propios y trabajos de otros. Esto ocurre de esta manera, primero por las propias condiciones locales de las élites, o las condiciones que permiten y viabilizan este tipo de reunión, y acá encontramos diferencias entre los espacios que tienen, que son más antiguos y que tienen una tradición administrativa más acendrada en ese grupo elitario,
Y por otro lado también va a tener que ver con el lugar que ocupan en el entramado político-administrativo colonial. Entonces, los cabildos abiertos son más usuales en lugares en donde hay una élite que está acostumbrada a tomar decisiones, que además tiene una tradición administrativa colonial y que además ocupan un lugar en el espacio de la administración colonial destacado. Por otro lado, estos cabildos abiertos entonces van a ir transformando su forma, se van a ir hibridando, esto es lo que observamos, transparentando este lugar de articulación entre el antiguo régimen y lo que podríamos llamar la modernidad o el liberalismo político. Y esto ocurre también por esto mismo que decíamos antes, pero además por los nuevos lenguajes políticos que van a empezar a circular a partir del momento revolucionario y que van a dar lugar a la reunión en nombre de otros principios. En el trabajo nosotros mostramos algunos ejemplos en los que, y Alejandro seguramente lo va a retomar, en los que los cabildos abiertos son el resultado de un levantamiento, o sea, se produce un levantamiento para modificar un cambio o para producir un cambio político dentro del ordenamiento de la ciudad, y luego se convoca entonces un cabildo abierto para legitimar, o al revés también podría llegar a ocurrir. Lo que también nuestro trabajo pretendía un poco y pretende poner en duda, o por lo menos problematizar, es esta idea de que el proceso de politización se da en un solo sentido. Digamos, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esos, o revisar cuáles son las distintas aristas de este proceso de politización que abre la Revolución de Mayo y que va a tener que va a estar, digamos, que va a tener expresiones tanto en formas antiguo-regimentales como en formas más modernas, como también en algunas reglamentaciones que van a ampliar la base de la participación. Concretamente, una de las cuestiones más novedosas, que ya ha sido mencionada por muchos autores, a partir del momento revolucionario y sobre todo en la década del 20, es la ampliación de la participación política a la campaña. Bueno, teniendo en cuenta eso, la idea fue también introducir una dimensión que muchas veces no está presente en aquellos trabajos que están más enfocados en la cuestión de las elecciones, de los cabildos o de las asambleas, que tiene que ver con estas expresiones de la política que tienen por ahí un carácter espontáneo más fuerte que las otras, o más importante. Este tipo de expresiones no son propias del momento revolucionario, digo, muchas de ellas en realidad remiten al periodo colonial, entonces estamos hablando de tumultos, estamos hablando de peticiones, estamos incluso hablando, si estamos desde el punto de vista de la esfera más político-militar, de motines, ¿sí? Digo que es una problemática que también ha aparecido en los últimos tiempos dentro de la historiografía, e incluso como una mirada contrapuesta o antisonante con respecto a lo anterior. Entonces, en algún punto la pregunta era cómo poner a dialogar estas otras expresiones de la política en un marco de politización más grande de la revolución. Acá hay una serie de trabajos que sobre todo están enfocados en lo que ha ocurrido en Buenos Aires y en el litoral. Hay menos presencia de bibliografía que trabaje motines o levantamientos, o una de las expresiones que nosotros retomamos siguiendo a Fabián Herrero, que es la idea de movimientos de pueblo, para el interior. La idea es un poco reflexionar, bueno, qué lugar tienen dentro del contexto político de la revolución. Porque la sensación, no solamente al leer la bibliografía, sino también es que muchas veces aparece esta cuestión media peyorativa con respecto al lugar que tienen. Es como si esto fuera una especie de desvío con respecto a cuál debería haber sido el proceso de politización correcto. Entonces, con respecto a esa idea, estamos como ciertamente incómodos con respecto a esta idea de que esto es como una especie de desvío en un marco de evolución natural o normal de la política en un proceso revolucionario. Que incluso se puede ver desde el punto de vista historiográfico. En algún momento escuchamos a Raúl Fradkin hablar de gente que estudia la política de arriba y a la derecha, y gente que estudia la política revolucionaria abajo a la izquierda. Como diciendo, bueno, en algún punto más allá, son como historiografías que trabajan en el mismo periodo, trabajan la política, pero que no dialogan entre sí, que no se cruzan entre sí, o es una cosa o es la otra. Entonces, en algún punto lo que a nosotros nos interesaba era tratar de pensar, bueno, este tipo de expresiones que son habituales del periodo colonial, que quizás en el momento revolucionario se multiplican, que están mejor documentadas por ahí para el litoral y para Buenos Aires, tratar de darles un lugar en el marco del interior de las provincias,
en paralelo o en simultáneo o en relación a los procesos eleccionarios, a los procesos asamblearios, a la relación con los cabildos abiertos. Sobre todo, bueno, nosotros nos enfocamos en el trabajo en un par de situaciones puntuales. La elección de Güemes como gobernador de la gobernación de Salta, pero también la elección de Bernabé Arauz en el 1820. Digo, que ambas situaciones combinan, ¿sí?, elementos que vienen de una legitimidad propia de este camino que está construyendo la revolución, vinculado a obtener la legitimidad vía procesos electorales o asamblearios, y a su vez una legitimidad que viene o deviene de esta movilización que muchas veces es previa, pero que tiene un registro en la sociedad que es legitimada por esos mismos actores y que también es percibida por los mismos como una fuente legítima a la hora de canalizar o manifestar la política. En función de que muchas de estas movilizaciones, muchas veces aparecen dentro de lo que sería la cultura del antiguo régimen como tumultos, como rebeliones, como sediciones, ¿sí? Sobre todo muchas veces aquellas que se han sido derrotadas o que son reprimidas, pero que no es un elemento completamente perturbador del orden o del sistema. Son parte de la lógica de funcionamiento del sistema y muchas veces esas movilizaciones, esas peticiones, lo que tienen detrás es un reclamo legítimo, un reclamo concreto, un reclamo puntual hacia las autoridades, hacia el poder. Entonces, más allá de la búsqueda del cambio de autoridades que muchas veces de estos movimientos tienen, sea un motín, sea una rebelión, sea un tumulto o sea un movimiento de pueblo, hay también la sensación de que, bueno, hay un derecho que es vulnerado, ¿sí?, en términos de lo consuetudinario, que entonces también es una forma legítima de manifestación y de expresión de la política y que muchas veces dialoga. Entonces, en algún punto lo que nosotros queríamos tratar de empezar a reflexionar en términos del espacio del interior, que es un poco lo que nosotros trabajamos, bueno, cómo dialogan estas dos formas de hacer política. Una que reúne más quizás a los sectores de la élite, más vinculadas al cabildo, los cabildos abiertos, y estas otras formas de donde se mezcla un poco más la composición social y donde el carácter espontáneo y popular tiene una presencia más importante, incluso en esta cuestión de movilizar a la élite, a los sectores populares, movilizar a los ejércitos o a las milicias, donde es una combinatoria que es muy difícil por ahí establecer efectivamente el carácter social de esos movimientos. Sí, una única cosa para agregar lo que dice Alejandro y para cerrar es que me parece que otra de las cosas que tratamos de hacer en el trabajo a partir justamente de lo que es nuestra experiencia de trabajo con las fuentes, etcétera, e individual y colectiva, digamos, también del grupo, es que podemos descubrir una combinación del uso de la violencia con otras formas, otras prácticas que tienen que ver, como decíamos antes, con el de carácter asambleario, etcétera, que van performando la forma de las prácticas políticas y que entonces poner el foco en lo legítimo es desviar el foco de atención o es en realidad equivocarnos el enfoque. No es la legitimidad en términos si la práctica es legítima, sino si esas prácticas estén o no encuadradas dentro de la legitimidad legal, digamos, finalmente se convierten en legitimantes de los resultados políticos y muchas veces la violencia o las prácticas tumultuarias terminan generando legitimidad política o confirmando, por ejemplo, en el caso de Arauz, como decía Alejandro, a el jefe político de la provincia, el gobernador de la provincia. Esto es lo último que yo digo y con esto terminamos y con Ana nos van a retar. Pero en un contexto revolucionario donde la guerra no es una variable solamente, sino que es parte del proceso, donde la movilización de armas, la movilización de hombres en armas, donde la disputa tiene una carga de violencia también ahí, correr esto, también este análisis, esto del análisis que uno hace sobre cómo se manifiesta, cómo se resuelven las diferencias políticas en el proceso revolucionario, marcándolo como una especie de anomalía o como una especie de desvío, una cosa que está mal, en algún punto está sesgando nuestros análisis. La idea es tratar de integrar y tratar de poner a dialogar, en algún punto estas dos historiografías que también vienen construyendo y que vienen avanzando, y con la cual a veces nosotros tenemos cierta insatisfacción. No sabemos bien dónde va a terminar nuestra reflexión, pero en algún punto lo que queremos traer es esta idea de empezar a pensar de una forma que no sea solamente alternativa, sino tratar de empezar a construir, al menos para el espacio del interior, algo que resulte un poco más explicativo. Bueno, le damos un aplauso.
gracias. Escuchamos entonces a Leonardo Canciani. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.